Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa Detrás del Puesto. Hoy nos visita Julián Gurfinkel, emprendedor y referente del marketing digital aplicado al turismo en Latinoamérica. Cofundó Turismo City, uno de los metabuscadores de vuelos y hoteles más importantes de la región, con presencia en más de 15 países y expansión en Estados Unidos tras adquirir una empresa norteamericana. Fue elegido emprendedor en Endeavor, forma parte del directorio de varias empresas y es una voz activa del ecosistema startup. Bienvenido, Julián, un gustazo tenerte acá, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy contento de estar acá. Muchas gracias por venir. Antes de empezar, les contamos que este episodio está auspiciado por Report Travel Media, la plataforma de información para profesionales del turismo. Gracias, Report, una vez más por estar con nosotros. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal y ahora sí podemos dar comienzo a esta gran charla. Brian, te escuchamos. Julián, tenemos un montón de cosas interesantes para preguntarte, pero para arrancar, ¿cómo es ser el CMO y cofundador de Turismo City? ¿Cómo es? Es divertido, me gusta, nos divertimos, sobre todo en las áreas de marketing, comunicación. La verdad que, nada, eso. Si tengo que resumirlo en una palabra, es divertido. Eh, Estamos muy con el día a día, laburando mucho, con nuevas tendencias, adaptándonos todos los meses a lo nuevo. Así que podría decir que también es un poco, quizás, no sé si estresante es la palabra, pero Desafiante. desafiante, ahí me gustó más, pero más que nada es divertido. Excelente. Pero bueno, sabemos que Turismo City no es de tu primer bebé, muchos lo llaman acá cuando vienen los emprendedores. ¿Cómo son tus inicios de carrera? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu primer trabajo? Bueno, yo arranqué a estudiar arquitectura el CBC en 2009 y en 2010 me llama Martín, quien actualmente es mi socio y en ese momento era mi amigo de toda la vida, con una idea que estaba recién volvía de viaje, vio una idea que era hacer un agrupador de descuentos, llamó primero a Andy, que es nuestro otro socio, después me llamó a mí, nos juntamos y ahí lanzamos Descuento City, estando en primer año de la carrera de arquitectura, así que trabajos formales, antes de eso no mucho, alguna changa, educación no formal. Ahí ya me surge la duda, es ¿por qué te eligió a vos para llamarte estudiando arquitectura? Y yo creo que me debía varias de la secundaria que yo lo ayudaba a probar las materias, pero no, a ver, yo me daba mania en ese momento, era como un early adopter de Facebook, de todo lo que era redes sociales de ese momento. Eh, Sabía bastante diseño y literalmente sí, en el colegio es como que siempre le daba una mano con todas las cosas, sobre todo de diseño justamente. Así que nada, y creo que uno a veces, también a esa edad con 19 años, no es que tenés tú una carrera por detrás y decís, bueno, voy a buscar al que estudió esto o se complementa conmigo, sino que buscás al que se complementa, pero más no tanto por su carrera, sino por su forma de ser y porque nos conocemos. Y arrancás a emprender a los 19 años y cómo se crea Descuento City, de qué se trata, cómo siguió. Bueno, en ese momento había un furor de cuponeras de descuento, entonces lo más importante era que si íbamos a hacer un agrupador de cuponeras de descuento, de descuentos, había que hacerlo rápido, así que aplicamos sin saber nada de Lean Startup y de todos los conceptos, terminamos aplicando un montón de conceptos que después nos enteramos que existían, como lanzar rápido, el MVP, que funcione y después en el camino ir mejorándolo. Lanzamos bastante rápido. Con sentido común eso, se fueron dando Sí, cuenta. sí, eso. Veíamos que, o sea, todo lo que pasaba en esa industria era noticia. O sea, cada semana salía una cuponera nueva y era noticia, se viralizaba lo que era en ese momento viralizar. Estamos hablando hace 15 años. Lo que sería ahora AI, hace un par de años cripto, un par de años más las apps de delivery o los monopatines de la calle. Bueno, en ese momento el tema en el mundo startups eran las cuponeras de descuento. Así que sí, lanzamos rápido, hice el diseño yo, que en Corel, o sea, es mala palabra para cualquier diseñador. Y años más tarde vi en alguna presentación, en alguna charla, una frase del fundador de LinkedIn que dice que si no estás avergonzado de la primera versión de tu producto, significa que lanzaste demasiado tarde. Y ahí, recién ahí me di cuenta, yo estoy avergonzado de la primera versión del producto porque
hasta el día de hoy cada tanto la veo y era horrible. Pero bueno, sirvió para subirnos rápido esa ola. ¿Y cómo era el modelo de negocios de Descuento City? Bueno, pensamos que iba a ser también mucho más fácil de lo que fue. Eso nos pasó siempre, de pensar que iba a ser más fácil. Creo que hasta el día de hoy que hacemos cosas pensamos que va a ser más fácil de la que terminan siendo. Básicamente era un listado de descuentos que después, meses más tarde, empezamos a personalizar y aplicarle más inteligencia. Pero en ese momento era un listado que mezclaba los descuentos de unas 10 cuponeras. Derivábamos a los usuarios que hacían clic en alguno de los descuentos a la página del cupón, ya sea de Groupon, Cupónica, Grupate, Let's Bonus, Grupalia, Club Cupón. Literal estaba lleno y nos pagaban un costo por clic, un CPC. Que también, antes de lanzar, pensábamos que nos iban a pagar, no sé, $1 y nos pagaban 20 centavos. Claro. Pero bueno, después con el tiempo fue migrando a conversión por venta. Y bueno, fue migrando el modelo de negocio, fue cambiando la industria, pero la verdad que fue un proyecto que no fue bien. ¿Y por qué yo me acuerdo de toda esa época de Groupon, Club Cupón, que realmente era furor? Yo lo usaba mucho, recuerdo. ¿Qué pasó? Que después se fueron todas, no quedó ninguna. Hasta hoy en día Grupo se fue a Argentina, sé que sigue operando en España. Pero ¿qué pasó con todas esas y con Descuento City? Y es una buena pregunta. No fue un día para el otro, pero por suerte la vimos venir, que era una industria que iba a empezar a caer. Yo creo que dejaron de ofrecer algo copado, o sea, perdieron el valor agregado que tenían al principio. Al principio el modelo era, le ofrezco a los negocios, ya sea restaurantes, salas de spa, hoteles, actividades tipo parapente, bueno, lo que sea, le ofrezco llevarle mucha clientela nueva, que paguen un costo más bajo, o sea, que por ahí te cubran los costos, pero que esa clientela después, como es un público que le interesa y de buen poder adquisitivo, va a volver y va a ser cliente tuyo. Y la verdad que al principio pasó eso, de hecho había, o sea, restaurantes que estaban llenos gracias a esto, pero después terminó siendo medio como un commodity, algo que no te traía usuarios nuevos, los cuponeros eran la gente que iba rotando de restaurante solo a lugares con descuentos. Claro. Ya la propuesta no estaba tan buena, llegabas y la cena que tenías con el cupón era peor que la que tiene el de al lado que pagaba el full price. Y terminaban teniendo todos lo mismo, como que todas las cuponeras tenían el mismo día de spa, la misma cena. Y bueno, fue un proceso en que empezó a empeorar la calidad de lo que se ofrecía y bueno, la gente dejó de consumirlo. Terminaron siendo e-commerce la mayoría, que todos vendían también electro, pero algunos vendían perfumes que no se sabían si eran truchos o no. Bajó mucho la calidad. Claro. ¿Y cómo es ese momento de pasar de, bueno, imagino que estudias arquitectura, empezás un emprendimiento, le dedicas un rato a la semana, un rato por día, no sé, cómo pasás a que sea tu trabajo, a decir, che, yo me voy a dedicar a esto? Y fue una decisión difícil y no fue también de un día para el otro. Yo hice los primeros años de la facu también de día y entonces no trabajaba full time, o sea, o trabajaba, no sé, desde el mediodía hasta muy tarde, pero bueno, ya cuando vimos que iba serio, en 2011 ponele, me pasé toda la noche y laburaba todo el día y me iba a la facu de noche. Y nombrabas que ustedes vieron esto de dejar Descuento City. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de Descuento City a ser Turismo City? Bueno, no fue una decisión fácil. Nosotros, por suerte, algo que hacíamos, que recomiendo también y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, es mirar qué pasa en la industria en la que estamos afuera, en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en Asia. En ese momento había más distancia en cuanto a lo que pasaba ahí, tardaba 6 meses, un año en pasar acá. Claro. Hoy creo que pasa más rápido. Y bueno, las noticias que veíamos no eran buenas. Eran Groupon despedía a 1000 personas, al 20% de los empleados, las acciones bajaban. O sea, veíamos esto de que la industria esa empezaba a caer, pero a su vez estábamos en nuestro mejor momento. O sea, a nivel empresa seguíamos creciendo, la empresa era rentable, como que estábamos en un muy buen momento, pero sabíamos que en algún momento iba a empezar a caer.
Entonces dijimos, bueno, mantengámoslo, pero al mismo tiempo empezamos un proyecto nuevo. ¿Qué proyecto? Teníamos un par de ideas dando vueltas, de hecho probamos distintas cositas, un comparador también de electro, un comparador de préstamos personales, pero el que más nos gustaba, porque era la industria que más nos gustaba, era el metabuscador de vuelos. Que en realidad lo lanzamos más como metabuscador de hoteles. Veíamos que era algo que afuera funcionaba, que en Latinoamérica no había, que estaría bueno hacer algo adaptado a Latinoamérica, con los usos y costumbres y el tono y los impuestos de Latinoamérica. Y veíamos que también en Latinoamérica recién ahí estaban empezando a surgir las agencias de viaje online, las aerolíneas recién ahí estaban empezando a invertir más en su sitio web y en ese canal. Y lo principal es que éramos consumidores de eso. De los cupones no éramos tan consumidores, ya ninguno de nosotros compraba los cupones, Claro. pero sí comprábamos viajes online. Entonces nos entusiasmaba mucho hacer un proyecto de algo que nosotros éramos consumidores. Y creíamos que por hacer eso íbamos a viajar gratis, cosa que hasta el día de hoy no pasa. Mira. Y en la operativa, ¿cómo es esa dinámica de ya tener una empresa que funciona, estar pensando en hacer otra? ¿Cómo les daba el tiempo? ¿Cómo administraban los esfuerzos? Bueno, ahí teníamos un muy buen equipo. Lo que empezamos a hacer es que parte del equipo, en realidad casi todo el equipo, parte de su tiempo empezaba a trabajar en el nuevo proyecto, que por unos meses se llamó Descuento City Viajes y después decidimos llamarlo Turismo City. Contratamos gente para que se haga cargo de Descuento City y para que la gente que estaba en Descuento City pueda pasar a Turismo City. Bien. ¿Cómo fueron los primeros años de Turismo City? O sea, bueno, ponen gente a trabajar en eso, ¿cómo le empieza a ir y cómo genera atracción eso? Bueno, fueron difíciles. De hecho, tardamos más tiempo que con Descuento City en ser rentables. Tardamos como 1 año y medio. Y viste, llega un momento que seguís invirtiendo y por suerte todavía estaba como lo que llamábamos la vaca lechera, que era Descuento City, que era el que pagaba todos los sueldos. Claro. Y el que nos permitía, o el que nos permitió estar un tiempo desarrollando Turismo City, manteniendo la estructura. Pero bueno, sí, costó más a nivel tecnológico. Pensábamos que iba a ser la misma tecnología, un comparador, un metabuscador, copy-paste, y no, Claro. nada que ver. Una industria mucho más compleja. Los vuelos, los hoteles, los paquetes, como mucho más dinámico, más complejo. Los acuerdos comerciales también pensábamos que eran similares, y no. En Descuento City fue mucho más fácil porque nuestros clientes, las cuponeras, eran toda gente del palo más digital, que nacieron digitales, entonces sabían lo que era invertir en un comparador que les iba a traer ventas y ellos iban a pagar un costo por clic o una comisión y al final íbamos a ganar los dos. En Travel era más difícil, íbamos a hablarle a agencias o aerolíneas que por ahí nunca habían escuchado o no, les costó mucho tiempo entender el modelo. Claro. Y ahí, ¿cómo seguís bancando una idea que pasa 1 año y medio, todavía no llega a ser rentable? Tenés que tener mucha convicción, ¿no? ¿Cómo hicieron? Sí, por eso ahí, bueno, una de las cosas que yo siempre, cuando alguien viene con una idea y después medio que se bajonea o la tira abajo, pues dice, no, vi que ya existe afuera o vi que ya existe, eso es lo mejor que te puede pasar. Si ya existe y ya es una mega empresa, quiere decir que funciona. Después vos lo vas a adaptar, vas a hacer algo mejor, con otras funcionalidades o adaptado a la cultura, a la idiosincrasia, lo que sea. Pero nosotros sabíamos que era un modelo que afuera funcionaba, entonces acá tenía que funcionar, ya traccionaba bien, o sea, no es que en 1 año y medio no tuvimos ventas, ya tenía Perfecto. mucho tráfico, todavía costaba que sea rentable, porque bueno, también los primeros años lleva mucha inversión en desarrollo, pero bueno, ahí, o sea, creo que en ningún momento nos planteamos dejarlo porque todavía no era rentable. Así que nada, o sea, por suerte no llegamos a ese momento. ¿Y cómo se dieron cuenta que vuelos llamaba más la atención que hoteles? Bueno, buena pregunta. De hecho, creo que nunca me la hicieron. Nosotros lanzamos con hoteles como lo principal, porque nos decían, y se sabe dentro de la industria, que hoteles pagan mucho mejores comisiones que vuelos. Vuelos es casi nulo. Pero veíamos que costaba atraccionar hoteles, que no había ofertas de hoteles, era difícil decir, che, hay una oferta en un hotel, como la gente primero compra el vuelo, y la forma de
de llegar a más gente, de que haya boca a boca. Lo que la gente cuenta es, me compré un vuelo a Río de Janeiro por $150. Sí. Entonces veíamos que traccionaba mucho más, que para redes sociales, para newsletter, era como el gancho así como más atractivo. Entonces ahí decidimos enfocar mucho más a vuelos y hasta el día de hoy es el producto estrella y el más usado, el que más ventas genera y todo. Bueno, ahí hablabas un poco de redes sociales. ¿Cómo se distribuyen los roles dentro del equipo con tus socios? ¿Cómo llegas a ser vos el CMO? ¿Cómo fue eso? Y bueno, yo desde el principio empecé manejando las redes sociales. Después con el tiempo fuimos teniendo equipos, pero bueno, empecé con redes sociales, siempre orgánico. Al principio casi que ni pautábamos, después en algún momento empezamos a pautar. Ahí yo fui aprendiendo todo lo que era Google Ads, Facebook, después Instagram, YouTube. Bueno, en su momento Ad Networks probamos un montón, tráfico también de descargas pagas, etcétera. Todo eso lo fui aprendiendo y bueno, después fuimos contratando gente, muchas veces gente que sabía más que yo, de la que aprendí y bueno, fue creciendo el equipo. En algún momento es como que separamos lo que era marketing o marketing pago y redes sociales y comunicación, donde también está la parte de SEO. Y bueno, siempre tuve a cargo esos dos equipos, que por un lado es marketing pago y por el otro lado comunicación, redes sociales, SEO, generación de contenido, etcétera. Y en paralelo a eso, ¿pudiste terminar la carrera? ¿Cómo te complementó ahí arquitectura con esto? ¿O no? Capaz la respuesta es no, Sí, que no te sí, complementó. sí. No, sí. De hecho, ahí también tuve un momento importante en mi vida, un momento crítico de tomar la decisión si seguirla o no. Fue en el 2013, cuando, o sea, Descuento City estaba en su mejor momento. Yo ya trabajando full time, me hice un parate. De hecho, me acuerdo que me senté con mis papás y les dije, no sé qué hacer porque la verdad que ya sé que no me voy a dedicar a esto, pero me gusta, o sea, y por otro lado, quiero terminarlo. O sea, es algo que empecé, quiero terminarlo, quiero como dejarlo acá en la mitad. Estaba justo en la mitad de la carrera. Me da cosa dejar algo así en la mitad, es como haber tirado a la basura estos 3 4 años. Ellos, su respuesta fue, hacer lo que quieras. O sea, no es que me dijeron, uy, tenés que terminar o no. Y la verdad que disfrutaba ir a la facu. Era como medio un cable a tierra, por fuera del trabajo. Claro. Algo nada que ver, como mucho más, no sé. Quizás me ayudó, no, es una pregunta que me han hecho muchos y en qué me ayudó arquitectura, no lo sé. Yo creo que no mucho. Capaz un poco en la disciplina esto de capaz terminar algo, Sí, levantarte o y ir. abrir la cabeza, no sé, ya ir a la UBA te ayuda, eso seguro. Pero nada, decidí seguirlo. A mí me gustaba mucho y de hecho creo que hasta elegí arquitectura por los viajes. En los viajes me gustaba mucho y de hecho lo aprendí de mi papá y mi hermana que son arquitectos, que en cada viaje íbamos a visitar las obras de arquitectura icónicas de la ciudad. Eso era lo que más me gustaba de la arquitectura. Entonces, medio que estaba vinculado con Claro. la industria de los viajes. Y una vez que terminé, me recibí en 2016 creo, yo siempre hasta el día de hoy seguí en todos los viajes que hago, salvo que sea una playa y no haya nada para ver, pero siempre hay alguna obra para ir a visitar. Me marco en el mapa y voy especialmente a ver un edificio que por ahí es cero turístico, Claro. pero a mí me encanta ir a visitar obras de arquitectura. Muy bueno. Bueno, al final eran más viajes que arquitectura en la Sí, práctica. sí, sí. Totalmente. Y te escuché contar una historia que me gustó, que era la de las páginas de Facebook que hacías para tener más alcance y ahí promocionar descuentos. ¿Cómo era eso? Mirá vos, ni me acuerdo que lo haya contado, sí. En su momento buscábamos la estrategia que sea para poder llegar a más gente. O sea, el objetivo era llegar a más gente sin invertir un mango porque no teníamos plata para invertir, o sea, no nos daban los números para invertir. En ese momento, bueno, ahora uno puede crear una página en Instagram y en TikTok y también se viraliza mucho, pero en ese momento eran las páginas de Facebook. Y las páginas eran muy bizarras, era tipo, yo vi a Ronaldinho jugar en Barcelona. Era vos hacías esa fanpage y la gente likeaba. Entonces yo inventaba un montón de fanpages, algunas eran más de viajes, tipo
Me pasó en un viaje y la gente mandaba anécdotas de viaje. Bueno, está bueno. Y tenía un montón de alcance. Tenía como, no sé, 200.000 follow fans, se llamaban fans. Y la gente me mandaba anécdotas todo el tiempo y armaba placas, como ahora las placas típicas de coherencia, por favor, esas. sí. Bueno, pero me pasó en un viaje. La podría hacer ahora que lo pienso en Instagram o en TikTok. Y bueno, se viralizaban dentro de Facebook, lo que era viralizar, y cada tanto metíamos alguna inventada donde diga Turismo City o metíamos vuelos baratos porque era toda gente viajera. Y con Descuento City lo mismo. Yo vi a no sé qué en Showmatch, era muy bizarro, ahora que me acuerdo. De hecho, si entro a Facebook todavía debo ser administrador si es que siguen existiendo. Y bueno, esas páginas es como que les generabas contenidos, se generaba una comunidad y a esa comunidad le mandaba descuentos o promociones de viajes. Bueno, Perfecto. ¿Y cómo llegas a Endeavor y qué es y cómo es ser emprendedor ahí? Bueno, Endeavor, no me acuerdo cuál fue el primer contacto con Endeavor, pero sí me acuerdo el primer consejo quizás que recibí de alguien de Endeavor, que fue justamente ahí en 2015 cuando estábamos decidiendo qué hacer entre Descuento City y Turismo City. No sé, alguien nos dijo, che, ¿por qué no se juntan con algún mentor? En ese momento llegué a Luciano Nícora, que era vicepresidente de Endeavor y presidente de Endeavor Córdoba, un capo total. Le conté lo que nos estaba pasando y me acuerdo como que me dio un consejo muy así, muy fuerte, que era, tenés que matar a la vaca lechera y ir por Turismo City. Y fue medio lo que hicimos, no de un día para el otro, pero lo fuimos haciendo. Y ahí quedé con muy buena relación con él y más otros amigos que quizás también estaban en Endeavor y me fueron diciendo, che, ¿por qué no aplican para ser emprendedores Endeavor? Así que ahí en 2016 aplicamos o no sé, hablamos para hacer el proceso de selección de emprendedores Endeavor y no pasamos, creo que hay un primer filtro de 3 entrevistas con 3 emprendedores muy grosos, que de hecho uno de los 3 fue Ari Schafferstein, hoy nuevo CEO de Mercado Libre. Y me tremendo. acuerdo que la reunión fue espectacular porque nos dijo un montón de cosas de frente que no, él tenía mucha experiencia en travel, venía justo de despegar, creo que fue 2017 esto. Y, y nada, como que en algunas cosas fue como muy tajante, que me acuerdo que volvimos y como, che, tiene razón, tenemos que hacer esto, esto y esto. Así que bueno, ahí nos comunicaron que no estábamos porque en realidad una vez que pasás eso, se hace un panel más formal, el panel nacional. Si pasas ese panel, vas a uno internacional, que te puede tocar en donde sea, en Singapur, en Arabia Saudita, en México. Y nosotros nos dijeron, che, no están ni para, no intenten porque no van a quedar. Cuando vayan, van a ir al viaje todo y no van a quedar. Tienen que cambiar estas cosas, como te dicen. Y bueno, nos enfocamos en seguir creciendo, expandiéndonos. Crecimos bastante y creo que exacto 2 años después volvimos a probar. Ahí pasamos el panel, o sea, ahí nos dijeron sí. Pasamos el panel el nacional, fuimos a México, a Playa del Carmen fue, y pasamos ahí el panel internacional y quedamos junto con las chicas de Wolox, Au Fingers y Lu Resnick, y quedamos a ambas empresas. ¿Y qué hacen Endeavor? ¿En qué los ayuda o qué es lo bueno de estar ahí? Aparte de estar rodeado de mucha gente muy, muy grosa como el actual CEO de Mercado Libre. Bueno, Endeavor es una red que está en todo el mundo, principalmente en países emergentes, pero en realidad en Estados Unidos está en varios estados emergentes. Es una red que te apoya para lo que vos, según tu necesidad, ya sea conectarte con otra gente de la red o mismo tiene un equipo muy bueno acá que te ayuda para lo que vos necesites. Un ejemplo, nosotros en 2020 estábamos, marzo 2020, que desesperado por no sabíamos qué hacer, nos pusimos a ofrecer nuestros servicios de Software Factory y agencia de marketing digital y agencia de diseño. ¿Y qué hicimos? Armamos un speech de venta y se lo mandamos a toda la red de Endeavor y gracias a eso conseguimos un montón de clientes de México, de Silicon Valley, de Colombia, Argentina y sobrevivimos muy bien a la pandemia. Ese es un ejemplo, pero después algunas cosas del día a día.
Después para quienes quieran levantar capital es también como un sello de confianza y mismo Endeavor Catalyst acompaña en las inversiones. La verdad que nos ayudó bastante. Muy bueno. Quiero saber cómo fue esa transición de ida y de vuelta a hacer una software factory, porque es un cambio de rumbo para el equipo importante. Es entendible por el contexto de la pandemia, pero ¿cómo se hace para cambiar tan rápido? Y fue la clave de cambiar rápido. O sea, fue literalmente un día para el otro porque no podíamos vender viajes. De hecho, estaba mal visto ofrecer viajes. No me acuerdo si dimos de baja o no la opción de comparar vuelos, pero casi que no había. O sea, era imposible pensar eso. Así que nada, lo hablamos con el equipo y dijimos, para sobrevivir y mantenernos todos en la empresa, nuestro objetivo era que la empresa se mantenga igual, o sea, el mismo equipo, no tener que achicarnos. Así que hicimos eso, lo comunicamos, algunos se lo tomaron más divertido que otros, para algunos por ahí es medio una fiaca, pero bueno, no había mucha opción. Y ahí empezaron a llegar los pedidos, algo muy nuevo para nosotros, hacer software y marketing para otros. Pero fue muy bien. En mayo ya estábamos contratando como 4 personas, en mayo 2020, personas que hasta el día de hoy siguen relacionadas o siguen trabajando en la empresa, así que increíble eso. Y tipo noviembre, que se estaba empezando ya a levantar un poco la industria, nos pasaba que se empezó a correr la bola de, che, hay un equipo en Latinoamérica que te hace software muy buena calidad, muy barato. Pues nosotros cobrábamos para mantener la estructura, Claro. no era un negocio. Y nos empezaron a llegar pedidos más grandes, hasta que llegó un pedido de que era, me acuerdo, de más de $1 millón, que implicaba contratar como no sé cuántas personas, muchas personas, creo que era algo como 50 personas. Y encima al mismo tiempo estaba como resurgiendo los viajes, que después tardó mucho más de lo que pensamos. Y dije, bueno, esto no es lo que nos gusta. O sea, como negocio va bien, pero no nos gusta. O sea, no nos divierte estar corriendo atrás de un cliente, desarrollarle un producto a ellos, verla pasar también, como que estás haciendo productos Sí. para otros. Y rechazamos, no tomamos nuevos pedidos, sí mantuvimos los que tenían hasta que no quieran más el servicio. Lo que más duró fue marketing, porque algunas como eran cosas como que siguieron bastante tiempo, pero fue así. No es que de un día para el otro abandonamos a esos clientes, sino que dijimos, che, no tomemos más nuevos, y a esos a lo sumo a algunos le dijimos, mira, de a poquito vamos a ir volviendo a lo nuestro, así Claro. que te doy tiempo. Una transición. Sí, pero nada, el equipo la verdad que re bien todo, que se coparon y más de uno por ahí podría haber dicho, che, no me interesa esto, me voy, pero todos re bien. Está bueno reinventarse. Y acá una pregunta que hacemos siempre en Detrás del Puesto es, ¿cómo es un día tuyo hoy como CMO de Turismo City? Bueno, estoy en el día a día, o sea, con reuniones con todo el equipo, ya sea de marketing, de comunicación, el equipo, o sea, yo estoy bastante en la estrategia general de la empresa, con los líderes de cada área y mis socios, así que muchas reuniones, mucho también de ver nuevas tendencias, ahora con AI, o tendencias también dentro de travel. Y debatir con los distintos equipos a ver para qué lado ir y aplicar. Así que nada, estoy en lo operativo y en lo estratégico. ¿Cómo es la estructura del equipo hoy? ¿Cómo están? Somos 85 personas, áreas de marketing, comunicación, BI, developers, producto, bueno, está el producto turístico, que es gente del rubro más de turismo, que son los que diseñan los paquetes, y después producto, diseño y UX, administración con contabilidad y finanzas, bueno, eso. Bien. ¿Y cómo es su modelo de negocios? ¿Y qué quiere decir que pasaron de ser un metabuscador a un marketplace de viajes? Contá un poco eso, cómo es. Bueno, en parte de las cosas que fuimos viendo en 2020, 2021, era que primero que mucha gente quería hablar con agencias físicas y más pequeñas que te pueda atender alguien. Entonces ahí empezamos a investigar y vimos que había muchas agencias que tenían muy buena atención, pero que ni siquiera no tenían sitio web y no publicaban
sus ofertas, sus paquetes más que nada en internet. Y por otro lado esos paquetes estaban muy buenos. Habían paquetes que no estaban online. Y dijimos, tenemos que lograr que estos paquetes estén online. El tema es que nosotros éramos un metabuscador, derivábamos a sitios de terceros. Claro. Nunca se hacía una reserva en nuestro sitio. Así que dijimos, tenemos que hacer un mercado libre de paquetes donde las agencias de viaje que no tienen sitio web nos usen como vidriera para vender sus paquetes y que se reserven dentro de Turismo City. Si bien después la venta la concreta la agencia. Entonces era como lo llamamos como un meta-booking, donde el usuario veía los paquetes. En algunos te derivaba a la agencia, en otros lo reservabas dentro de Turismo City, le llegaba el lead, la venta a la agencia, y la agencia tenía 24 horas para contactarse por teléfono con el usuario y concretar la venta. Eso hasta el día de hoy sigue, pero lo que le sumamos a eso es que las agencias puedan directamente vender. O sea, como funciona Mercado Libre, se transacciona dentro de Turismo City, y en algunos casos directamente son paquetes nuestros, diseñados por nosotros, o operados por agencias mayoristas. ¿Y cómo es la relación con las agencias de viajes? ¿Son aliados, competencia o ambas cosas? No, a ver, bueno, sí, ambas cosas en algunos casos, pero en general son aliados. La verdad que en la industria de turismo se suele colaborar mucho entre empresas. Muchas veces esas empresas compiten, hay agencias mayoristas que también venden por su cuenta, y está todo bien. En nuestro caso siempre fueron aliados, siempre vimos como partners, si ellos ganan, nosotros ganamos, y esa sigue siendo la filosofía. También si nosotros de repente empezamos a vender como estamos haciendo, eso si lo hacemos es porque creemos que mejora el producto y más gente va a venir, y es lo que está pasando, entonces le voy a generar más ventas también a la agencia. Claro, son win-win. Y hablemos un poco de marketing. Ustedes compiten con unicornios, con empresas muy grandes que imagino que tienen más recursos que ustedes para invertir en marketing. ¿Cómo les compiten desde ese lado? Y además, ¿cómo son referentes en ese área? Porque realmente son líderes en posicionamiento a nivel redes, medios. ¿Cómo lograron eso? Bueno, así como Turismo City es pagar menos por viajar, el mismo concepto se tiene que ver reflejado en las campañas de marketing. O sea, si nosotros salimos en el auto de Colapinto con nuestro logo, es como, pará, ¿cómo puede ser? Te estás gastando millones de dólares y me los estás cobrando cuando me vendes ese pasaje, si claro. no hay manera. Y sí. Entonces siempre fue como esa filosofía de marketing de guerrilla, que a la gente le gusta, aparte, cuando la creatividad es más fuerte que el presupuesto, a la gente le gusta más, se viraliza más. Entonces siempre es ese mix de creatividad, low cost, real time, mucho real time, y bueno, así fue que muchas veces hicimos cosas que se hicieron virales y nos hizo hacernos conocidos. ¿Querés contar una de esas y alguna que pensaste que iba a funcionar y fue todo lo contrario? De esas, bueno, tengo varias. Hubo una en pandemia que no se podía viajar. Obviamente no se podía viajar, no podías salir de tu casa. Y el 9 de julio, no me acuerdo si 9 de julio o 20 de junio, alguno de los feriados, caía jueves y el viernes era feriado puente turístico. O sea, vos entrabas a la página del gobierno y decía feriado puente turístico. Entonces todo el mundo, no sé, faltaban 3 días para ese feriado y todo el mundo era trending topic, feriado puente turístico. ¿Cómo puede ser que no puedo viajar y lo llamás feriado puente turístico? Y bueno, ahí hicimos un video súper casero, sin un mango, que era distintas situaciones dentro de la casa, tipo una canilla perdiendo agua, era Cataratas del Iguazú, una sal volcada, era Las Salinas, Torre de Pisa, una torre de muchas pizzas, bueno, así como muchos ejemplos, el Calafate, y era un freezer todo congelado, y ese se reviralizó y decía, en este feriado no podés viajar, pero la imaginación sí puede viajar, quédate en casa o algo así. Después hubo uno muy viral de la final de Boca River, del avión, no sé si lo llegaron a ver. Sí, ese es buenísimo. Contale igual porque es espectacular. Bueno, se jugaba la final Boca River, se jugó primero en la cancha de Boca, después se jugaba en la cancha de River. Pasa lo del micro, que bueno, se suspende la final en la cancha de River y no se sabía dónde se iba a jugar la super final.
era un jueves a la mañana, me acuerdo, tipo 20 y pico de noviembre, y todos los medios, cada uno decía otra cosa. Uno decía que se juega en Asunción de Paraguay, Santiago de Chile, Qatar, Miami, Río de Janeiro, Montevideo, Madrid. Y ahí, antes de que se anuncie, sabíamos que faltaba muy poquito para que se anuncie, lanzamos un video que era como un avión que despegaba y decía, ¿querés ir a ver la super final? Viajá a Asunción de Paraguay por, no sé, 2.000 pesos valía en esa época. Y el avión volvía, tipo rebobinaba y decía, ¿querés ir a ver la super final a Miami? Y viajá por 8.000. Iba y volvía, y nos mandó a nuevos destinos y decía, bueno, se juega donde se juega, el precio más bajo está en Turismo City. Increíble. Y también ese video se recontra viralizó, de hecho después ganaron premios y costó cero. Y creo que esa es una de los... El 50% del éxito de esos videos es que el presupuesto sea bajo. Claro. Y alguno que no funcionó, cuando gastamos más no funcionó. Mirá, hicimos uno con mi ídolo, José María Listorti, que la verdad que me cagué de risa haciéndolo. Contratamos un avión, después en un hotel, como una escena así dentro de un avión, él haciendo chistes. Y no se viralizó porque no había nada de real time. No fue ni culpa de él, o sea, fue más culpa nuestra que creímos que se iba a viralizar solo porque esté él y quizá faltaba un toque más creativo. Claro. Y están todo el tiempo prestando atención a qué cosas pasan para meter ahí la acción viral o cómo Sí, hacen, sí. cómo surgen las ideas. Sí, o sea, es parte del trabajo es estar viendo qué pasa en las redes sociales, las noticias, un domingo de Oscars, sentarse a ver los Oscars y ver qué meme surge, o ver el debate presidencial, o ver el Boca River. Hay que estar, o sea, no puede ser una persona desconectada de la realidad, o alguien, viste, hay gente que dice, no, yo no uso redes sociales. Bueno, si estás emprendiendo y no usas redes sociales, para mí es muy difícil. O sea, Claro. tengo un ejemplo clarísimo. Mi mejor amigo, durante años, nunca tuvo Twitter. Y yo siempre decía, tenés que tener Twitter. No quiero hacer nada. Hace poco empezó a emprender. Todavía no había lanzado, le digo, para lo que vas a lanzar, lanzó un producto de venta B2C, de un rubro muy masivo. Digo, para lo que vas a lanzar y con lo que vos sabes del rubro, tenés que hacerte una cuenta vos personal y hacerte referente en el tema autos. Y se abrió la cuenta, empezó a subir hilos. Este hilo que subiste a Instagram, subilo a Twitter. Se empezó a viralizar mal. O sea, hoy es un referente en Twitter de autos. Mirá. Y lanzó su sitio de autos y ya vende un montón gracias a Twitter. Entonces no existe emprender, o al menos en el mundo, lanzar un marketplace o algo, un e-commerce o algo digital y no conocer la dinámica de las redes sociales. ¿Fueron sponsor de Sacachispas? Sí, esa fue otra así viral que con muy poco. Nada, ahí fue. Cuando empezás a crecer un poquito, a hacer marketing, te empiezan a llamar los clubes, porque piensan que tenés billetera. Me junté en su momento con Boca, con Racing, con Independiente, con River, pensando que, bueno, por ahí podemos hacer algo, y la verdad que eran valores ridículos. Bueno, después con Pax, estando con Pax, nos juntamos con Boca y terminó cerrando Pax en el short de Boca, pero fue años más tarde. Esto, volviendo a 2018, propuestas imposibles para nosotros, y en un momento, también viendo que en ese momento Sacachispas la rompía en redes sociales, en Instagram, en Twitter, digo, che, ¿por qué no por ahí con poner algo en la manga de Sacachispas que costó literalmente 20.000 pesos? Hicimos el anuncio, o sea, hicieron varios anuncios como divertidos. Cerramos con Carla de Turismo City y ahora cuando juguemos la Libertadores no va a conseguir vuelos baratos y hacía cosas así. Y tenían un alcance mucho más alto que el alcance que tenía Boca, River, Independiente en sus redes sociales. Esa también fue muy buena. Para nombrabas Carla de Turismo City, es algo que te preguntan mucho. ¿Cómo nació eso? ¿Fue a propósito o fue puramente de lo que cómo se va dando? No fue a propósito. De hecho, bueno, lo conté muchas veces. Final del Mundial 2014, estaba buscando vuelos para viajar. Estábamos con Andy viendo para ir a Río. Los vuelos estaban carísimos para la final, ¿no? $3.000. Y se nos ocurre buscar algo que en ese momento no existía hacer, que era volar a Iguazú, de Iguazú cruzar en una combi, en un remis a Foz de Iguazú y de Foz de Iguazú a Río. Todo eso junto costaba $300.
dijimos, uy, esto es una bomba, hay que mandárselo a todos nuestros usuarios. Ponerle que en su momento teníamos, no sé, 500.000 usuarios en la base de datos. Otra vez real time. Sí, no sé, real time o locura del momento, Sí. decir, esto hay que mandárselo a todos, pero pará, no está el diseñador, no podemos hacer un banner de esto porque hay que explicar que hay que bajarse, que hay un riesgo, que hay que esperar hay que dejar mínimo 6 horas en el medio o más. Y estaba Carla. Y Andy le dice, che, Carly, ¿querés escribir esto como en tus palabras y mandárselo a la base? Dale, sí, le ponemos el link, que tengan un lindo día, saludos, Carla de Turismo City. Bueno, ese newsletter tuvo el doble o el triple de open rate, clics, no sé, una barbaridad, respuestas, como 3.000 respuestas. Y después de eso dijimos, ya está, de ahora más el mail lo manda Carla. Así, escrito como una persona, que en ese momento no era tan común. Después se puso de moda, salió Sofía de Restaurando, pero en ese momento no existía, nadie lo hacía. Ahora no existe el newsletter que no sea pirulito de tal lado, pero en ese momento no existía y bueno, fue un factor que ayudó mucho a que, de hecho se posicionó mucho Carla de Turismo City y hasta el día de hoy sigue mandando los mails. ¿Y sigue estando ella como empleada o ya no? Y sigue, pero hay un equipo importante alrededor. Claro, tal cual. Bueno, la magia de eso que era que la gente sentía que era algo personalizado, que le estaba escribiendo. Hasta el día de hoy pienso en eso. Increíble. Bueno, y después para seguir, ¿cómo es el tema del hate? Que nosotros vemos que en redes, Turismo City, incluso Pats, no tienen tanto hate como otras empresas que quizás la gente putea. Bueno, en Twitter se ve mucho. ¿Qué tan importante es la atención al cliente? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros primero, históricamente, primero siempre hablamos con un tono no de empresa, sino más familiar, que después ahora es como hay una tendencia mucho más fuerte de que las empresas hagan eso, pero en su momento vos entrabas a las redes de las empresas grandes y veías solo puteadas. Y entrabas a la nuestra y era Carla te amo, me quiero casar con vos, etcétera. Teníamos una gran ventaja que era que no vendíamos algo, sino que derivábamos a otras empresas y siempre nos aseguramos que sean empresas que cumplen, que no te van a cagar, porque si no igual nos van a putear a nosotros. Y si alguien alguna vez tiene un problema, igual lo ayudamos a fondo. O sea, hasta el día de hoy, si vos compraste algo a través de Turismo City y tuviste un problema, nosotros vamos a ayudarte a fondo y hablar con esa empresa para que se resuelva y se termine resolviendo. O sea, siempre que hay un caso de alguien que nos escribe porque tiene un problema, lo ayudamos, obviamente. Ayudamos a fondo. O sea, salvo que sea un caso raro que nos quiera estafar o sea mentira, si compró y tuvo un problema, lo ayudamos. Y es fundamental y estar y entender el tono de las redes, saber cuándo meterse, cuándo no, cuándo hacer un chiste, cuándo no. Nos ha pasado de hacer un chiste que medio no vaya y haya que borrarlo. Y antes hablabas, bueno, del eslogan. ¿Cómo nace el eslogan que hoy en día es muy, muy, muy famoso y que se escucha por todos lados? No me acuerdo cómo fue que decimos el paga menos por viajar. Sí me acuerdo el día que fuimos ahí a la productora a grabarlo con la cantante. Pero no me acuerdo si... ¿La cantante era de la empresa o contrataron a alguien especialmente? Nos la consiguió, es paraguaya, nos la consiguió Mirá. Mano, el productor musical. Pero no me acuerdo si fue mío o de quién, de alguien. ¿Y cómo hicieron para que se haga viral? O sea, pautan mucho en TV radio. Mucha radio siempre, frecuencia. A veces voy escuchando la radio y aparece solo, tipo sin ninguna bajada. Turismo City, paga menos por viajar, sin nada más. Y tratar de meterlo donde sea y de repente hacíamos un PNT, un chivo con Miguel Granados en un estadio y él en vez de leerlo lo cantaba con todo le pedía a todo su público que lo cante, entonces se iba generando algo cada vez más fuerte. Claro. ¿Cómo es eso? Si yo imagínate que quiero publicitar detrás del puesto en la radio, ¿cómo se hace? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo funciona? Bueno, hay dos caminos. Uno con alguna agencia de medios que te centralice todo y te haga todo el laburo por vos. Y otro, ir radio por radio. Algunas radios son grupos que tienen, no sé, por dar un ejemplo, América tiene algunas radios, Claro. el grupo de C5N
Tiene algunas radios, la Mega, la One, la Radio 10. Así que a veces por ahí son 5 o 6 interlocutores, no es que son 15. Bien. Como CMO de Turismo City, entiendo que ustedes tienen un montón de canales de marketing por los cuales llegan a la gente. Me interesa saber, como de más a menos importante, cómo los tenés, cómo es tu percepción. Te los voy a enumerar, decime vos que si me falta alguno o cómo los ves. SEO, SEM, redes sociales, email marketing o newsletter, notificaciones push, anuncios de TV y radio, publicidad en la vía pública. Si ves, te doy la hoja por si los tenés que ver. Ustedes quieren que cuente todos nuestros secretos. Justamente venimos a descubrir lo que está atrás de eso, así que... No, a ver, son todos importantes porque algunos por ahí no se traducen a ventas directas, pero sí a construir marca. Algunos apoyan a otros, es como que... Claro, es todo un combo, es un sí. trabajo en equipo. Siempre SEM creo que es el que más volumen de ventas te puede traer, pero no te hace conocido el SEM. Y para que te vayas bien en SEM, o para que te vaya mejor en SEM, tenés que tener una marca conocida. Podés hacer SEM con una marca que no conoce nadie, obviamente, pero te va a rendir más, el CTR va a ser más alto y el CPC va a ser más bajo si vos venís invirtiendo hace 10 años en vía pública, TV y radio. Entonces es un mix, pero diría SEM, TV, radio, vía pública, email marketing, redes sociales, email marketing, notificaciones push, y pongo a SEO último porque no sé qué va a pasar con SEO, con AI, ChatGPT, Gemini, etc. Google, AI Overview. Está bien, interesante. Y en esta época en la que se mide todo, siento que es difícil de medir el impacto real de un anuncio en radio, por ejemplo. Eso es, bueno, hay que confiar en que nos da reconocimiento de marca o cómo se hace. Bueno, nosotros hoy hoy es más difícil que hace unos años, porque cuando no éramos conocidos o no teníamos mucho tráfico, lo que buscábamos era no hacer tanta frecuencia en radio, sino cosas puntuales. La frecuencia llamó a la tanda de la radio, de la tele, que es como muchos spots chiquititos, dispersos. En ese momento buscábamos hacer un PNT en un horario central o en un buen programa para poder medir realmente cuánto subía el tráfico, las ventas. Hoy, si hago un PNT, cuando hacemos un PNT, salvo que sea en algo muy fuerte, como en un partido de la selección en el Mundial, es difícil que mueva la aguja del tráfico. Entonces, hoy es más constancia que otra cosa. Yo hago una que es a gente que me conoce y me dice, che, te escuché. O sea, le presto mucha atención a lo que me dice la gente. Yeah. Che, sí, yo los conozco en la radio. ¿Qué radio? Decime qué radio. O sea, eso y es medio como a ojo. Está bueno. Claro. Hay algunas herramientas igual para Google Trends. Bien. Para medir. Acá tenemos un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. Vamos a la primera que dice, ¿es verdad que hay un día y horario para sacar vuelos más baratos? No, mito. O sea, la del mito es martes a la noche, porque caen las reservas del que reservó, pero eso ya no funciona. También lo de incógnito, no sé si me lo vas a preguntar, pero también es mito. Perfecto. ¿Un emprendedor que admires? Y Max Cavazzani, bueno, Marcos, obviamente. Galperín. Sí. Perfecto. ¿Destino favorito de Latinoamérica? Río de Janeiro. ¿Un mentor que te haya marcado? Antes nombraste a uno. Bueno, dije sí a Luciano Nígora. ¿Una herramienta que uses todos los días? Luciano Nígora y Pablo Saubidet. ¿De dónde son? No, Luciano, no me acuerdo el nombre de la empresa porque la vendió ya hace un tiempo. Diría de Endeavor. Y Pablo de iPlan. Bien. ¿Una herramienta que uses todos los días? ¿Cuenta Twitter? Sí, vos vi que haces mucha marca personal ahí, así que sí. ¿Y mejor consejo que te dieron? No tanto hago. Podría hacer más, pero... Te suelo ver muy seguido en Twitter. Me guardo bastante. ¿Cuál decís? Mejor consejo que te dieron. Antes nombraste uno de el dueño de LinkedIn. Sí, quizás no fue un consejo directo, pero consejos que vi, la importancia de lanzar rápido y hacer un MVP. Bien. Hay un tema que no quiero que nos quede afuera, ya estamos cerrando, nos queda poco tiempo,
pero quiero saber cómo fue esa decisión de pasar de ser todo bootstrapping a recibir inversiones y agarrar y comprar una empresa de Brasil, una empresa de Estados Unidos, cómo se valida que sea la empresa correcta, cómo se toma esa decisión, me parece muy loco todo eso. Bueno, nosotros sí fueron 10 años de bootstrapping y empresa rentable. En 2020, post-caos, durante el caos de comienzos de COVID, así como por un lado estábamos viendo cómo resolver, o ya teníamos en realidad resuelto el tema nuestro, ya en mayo ya estábamos contratando gente, así que ahí vimos que había empresas que no lo tenían tan resuelto, que por ahí eran empresas con activos muy importantes, con marca, tecnología y bases de datos. Y bueno, vimos que esas empresas estaban buscando ya sea inversión o alguien que los compre. En Brasil, en Estados Unidos, había varias oportunidades dando vuelta, lógicamente. Así que ahí charlando con un inversor, no nuestro, pero alguien que invierte y conocido, cercano a nosotros, en realidad Martín, mi socio, fue el que tuvo la primera conversación y le comentó de esto. Che, en esta industria está pasando esto, hay empresas que son gigantes pero que están muy complicadas. Y bueno, ahí fue que invirtió para comprar empresas nuevas, o sea, comprar empresas, perdón, que ya existían, o crear empresas nuevas. Era para cualquiera de las dos. O invertir en empresas. Así que una vez que recibimos el dinero, nos pusimos a negociar con varias, alguna nos la perdimos porque al final pudo como arreglarse y pudimos comprar ahí Fiar Compare en diciembre de 2020, que fue una muy buena compra. Compramos otra en Brasil, Cuánto Cuesta Viajar, que fue una compra normal, diría. Y ahí también lanzamos Pax Assistance como parte también de esa inversión. Bien. Muy rápido me interesa saber eso, cómo nace Pats y cómo nace Flivo, esas dos verticales. Pax nació un poquito antes, así que voy con Pax. Pax nace de que, por un lado, nosotros estábamos ahí con esas ganas de, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos esta inversión, podemos invertir en comprar empresas o crear empresas nuevas. Y había un vertical que venía creciendo muchísimo en Turismo City y sabíamos que en general también, por todo el tema del COVID, que era la asistencia al viajero. Y por el otro lado, el mundo nos cruza con... el mundo no, Benito, uno de nuestros board members, nos une con Alexia, que ella también estaba con ganas de emprender en el rubro de asistencia al viajero. Ella ya venía, es la número 1 de los últimos años de la industria, venía de ser CEO de Asiscard. Así que ahí nos juntamos, tuvimos un par de reuniones para definir qué queríamos. Charla va, charla viene. Lanzamos packs 50 y 50. En menos de, creo que 3 meses ya estábamos vendiendo nuestro primer voucher. En ese momento era obligatorio tener asistencia de viajero para ir a Uruguay. Y más países, pero yo Uruguay como algo cercano. Claro, sí. Y para entrar a Argentina también. Así que ahí lanzamos packs, primer cliente de la AFA, aseguramos a los campeones del mundo en 2022, igual eso fue un año más tarde. Lanzamos la web en enero 2022. Bueno, y creció así también, no bootstrapping porque hicimos una inversión de ambos lados, pero al estilo bootstrapping. Después sí, fue creciendo y invirtiendo cada vez más. Y bueno, en 2024 nosotros, la parte Turismo City, vendimos nuestra participación a Ale. Bien, ¿y Flivo? Y Flivo también surge como parte de algo post-pandémico, que era, la gente ya está un poco como buscando experiencias diferentes, especiales, como no siempre el mismo viaje armadito y como por ahí el que ya conoce un destino quiere conocerlo de nuevo con otros ojos. Queríamos meternos en la industria de los content creators, que es una industria muy grande, y quisimos unir esos dos mundos. Entonces lanzamos viajes temáticos. O sea, en realidad era una plataforma para que influencers, content creators o expertos en temáticas puedan llevar a su comunidad a un viaje.
Ellos generan ingresos por hacer ese viaje, generan contenido, conocen a su comunidad. Y bueno, nosotros les armábamos todo de punta a punta el viaje, la atención al cliente, la venta, postventa, etcétera. Hicimos como 25 viajes, la verdad que muy buenos, a Italia, España, Estados Unidos, Costa Rica, Perú. Muy bueno. Perú de Buenos Paladares, New York de Cinetrola, Bauhausaurus, que es un arquitecto, fue a San Pablo, ahora se va a Río de Janeiro. Y esto no sé si lo conté o lo sabían, pero ya hace un par de semanas decidimos no seguir con Flivo. Mirá. Así que fue nuestro primer fracaso. Mirá. No fue el primero, tuvimos más fracasos, pero el primer así como algo que grande. Mirá. Y bueno, metiéndonos un poco en el futuro, bueno, esta noticia, ¿cómo ves el futuro del turismo en general y cómo lo ves a Turismo City en unos años? Es una pregunta difícil cómo veo el turismo. Puedo decir cómo no lo veo, o sea, no creo que... Yo creo que la AI va a impactar mucho en toda la parte de distribución y venta, o sea, la forma en la que compramos. No creo que afecte tanto a la hora de viajar. Creo que la gente va a seguir buscando como la experiencia física, humana. O sea, si yo me voy hasta la otra punta del mundo y me atiende un robot, no sé, no. O sea, yo quiero ir para sentir realmente esa conexión con otra cultura. Claro. Sé que ya recontra está, o sea, hay conserjes robots y toda la bola, pero creo que la gente va a seguir buscando el viaje como más real, pero sí va a cambiar mucho la forma en la que se compra. En cuanto a nosotros, este proceso que venimos de acercarnos cada vez más al producto, acercarnos cada vez más al cliente, o sea, pasamos de ser un derivador y que otro se encargue a nosotros estar más cerca. Claro. Este año lanzamos en enero un comparador de asistencia al viajero y nosotros vendemos las asistencias de las distintas empresas y notamos que la gente, o sea, la conversión a venta es mucho más alta cuando vendemos algo nosotros que cuando lo derivamos a otro sitio. Entonces todo tiende para ahí dentro de Turismo City. Bien. Y con respecto a lo que mencionabas de la tecnología, ¿ya están ustedes como automatizando procesos, metiendo AI en alguna parte de la operativa? Sí, eso ya hace a 1 año y medio que venimos metiendo cada vez más en generación de contenido, en chats, bueno, para desarrollo ni hablar, para video, imagen. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando su carrera profesional o que está hace unos años y quiere, y te ve a vos como un referente? ¿Qué le diría? No, a ver, tengo muchas cosas para decir, pero primero no se desesperen por emprender, porque viste, también es como que está a veces de moda o como... creo que está bueno tener una experiencia laboral, que yo lo digo porque no la tuve, entonces, y viví lo que es emprender sin una buena experiencia laboral. Claro. y quizás aprender en el camino mandándose cagadas, así que creo que está bueno tener una primera experiencia laboral. Sí, una vez que se decidan a emprender, buscar un problema que les atraiga a resolver, o sea, no emprender porque sí, sino que realmente estén resolviéndole un problema a la gente. Buscarse socios que sean afines, que conozcan hace mucho tiempo, que sean complementarios. Una vez que tienen esa idea, para mí es clave el MVP, o sea, no se maten 3 años hasta lanzar el producto, sino tratar de hacer un MVP. Hay industrias, si vas a hacer cohetes o mandar satélites, obviamente no sirve ahí el MVP, pero o por ahí sí, no sé, pero digo, en general siempre se puede hacer un MVP y probar sin invertir tanto tiempo o invirtiendo la menor cantidad de tiempo posible para poder testear el producto. Excelente. Tenemos la última pregunta, que es ¿a quién recomendás para que venga al podcast? Que es algo que siempre preguntamos acá antes de traer el puesto. Qué difícil. Bueno, alguien con el que acabo de hablar antes de venir acá, Mati Burstein de Calm, no sé si vino o no, pero lo recomiendo a él. Excelente, muy buen invitado. Gracias. Bueno. Gracias por haber venido, la verdad estuvo muy interesante. La verdad que sí. Así que gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por el podcast. Gracias. Bueno, muchas gracias. A vos que están viendo esto, te digo que te suscribas. Vayan a seguir a Report Travel Media, a sus redes sociales, van a estar acá abajo en la descripción del programa. Suscríbanse al canal y muchas gracias por ver o escuchar.